Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que veas esta transmisión, vamos con este comunicado de hoy, esta apertura. Hoy tenemos por la noche un eclipse de luna llena en Piscis. Digo hoy porque es tipo 1 de la mañana, ya del viernes 28, pero bueno, nos agarra hoy a la noche. Y este es un cierre de un periodo que empezó en septiembre de 2024, que ahí los nodos de la luna pasaron al eje Virgo-Piscis y tuvimos eclipses toda esa temporada en ese eje. Y ahora tenemos el último, aunque ya pasaron los nodos a Acuario y a Leo. El 12 de agosto tuvimos un eclipse de Sol en Leo que vino a cuestionar un poco esa identidad que tenemos, eso que decimos yo soy esto, y nos hace pensar en nosotros en relación a Acuario. Y bueno, ya entra la temporada Virgo con una luna llena en Piscis que tenemos mañana. Se está dando esta lunación y lo que viene a drenar este movimiento es energía Piscis por demás, y nos dice, bueno, ¿qué hay de lo virginiano que es necesario ponerle foco? Y acá se abre el gran juego entre el orden, el servicio y también la conexión y la emoción. Piscis nos va a estar hablando de ese gran movimiento emocional de todos los tiempos, de ayer y hoy, ya que Piscis es el último signo del zodíaco y engloba todas esas conexiones que no van a pensar en pasado, presente y futuro, sino que están siempre ahí. Pero como es un eclipse de luna llena y va a pulsar muy fuerte la emoción, esta cuestión lunática de mucha emoción cargada, es probable que uno sienta como cuestiones que vayan más y menos, que aumenten, disminuyan, que generen cierta confusión y un exceso, y ahí es donde decimos, bueno, ¿qué es lo que hay que desarmar o poder reconocer en cuanto a lo emocional que ya no nos es conveniente? Y hay algo con esta cuestión que es clave, porque somos seres profundamente emocionales y eso nos atraviesa mucho y nos lleva mucho tiempo y energía a la hora de después volver a lo concreto, a lo práctico, a lo real y a lo cotidiano del día a día, y de eso nos está hablando claramente la energía Virgo. Por eso este eclipse es como muy clave observar dónde sí hay que poner la acción, aunque parezca que no pasa nada. Creo que es un juego. Es un juego medio choto a veces porque decís, che, loco, yo estoy metiendo fichas en un lugar y nada ocurre. ¿Cómo es? Y una vez más, creo que aparece esto de lo práctico, de la confianza y de la fe en lo que uno deposita su mirada. Y acá hay una depuración de la fe, un filtro de la fe. ¿Por qué? Porque la energía Piscis nos habla de esa conexión de creo en algo más allá de lo que puedo ver y tocar, y muchas veces también nos va a hablar de una ilusión, esto de algo demasiado gigante, de algo falopa, si queremos, en un lenguaje informal, y hay un exceso ahí de fe o de ir por demás, y eso es un escape, es una fantasía y es una evasión. Piscis está regido por Neptuno y por Júpiter, dos planetas que se conectan profundamente con la evasión, con las drogas, con el consumo. Así que está bueno observar dónde uno está teniendo excesos de eso, que pueden ser súper notorios, tipo amigo tenés que ir a una rehabilitación o no. O pueden ser mucho más micro, más pequeños, pero sabemos que deterioran a ese proceso creativo, o lo frenan, o lo empastan. Creo que es bastante claro cuando uno comete un exceso en un consumo, que hoy día
la orden del día están muy, muy claros y muy naturalizados. Y es muy relativo a cada quien, porque hay personas que pueden tener un consumo de algo y no les afecta y son funcionales y quizás les afecte en un plano más sutil, y hay otros que es muy evidente que no, que está siendo muy destructivo ese consumo de lo que sea que consumen, y eso produce un estado de escape y de negación. Y, y eso es una lectura que es muy, muy propia y muy personal. A veces sí sirve cortar de raíz y decir, che, por ejemplo, personas que toman alcohol todos los días y en un momento decís, che, estoy tomando 2 birras todas las noches y al otro día cómo me levanto, cómo pienso, quizás hay que cortar un poco eso. Y otras personas puede ser corto el fin de semana. Uso el ejemplo del alcohol porque es algo que es legal, que está clarísimo, y hay personas que tienen graves problemas con eso, y como es legal y aceptado, se suele esperar hasta que sea muy tarde para intervenir, para que una persona diga, bueno, voy a un grupo de alcohólicos anónimos, o mismo la familia interviene y lo judicializan, y el caso que sea. Se ve muy seguido. Pero acá es donde se conecta, ¿no? Como esta cuestión de que, como siempre, va a aparecer la polarización, lo complejo de la polarización, y poder registrar y darse cuenta dónde nos estamos polarizando, qué es una polarización. Porque yo estoy hablando de consumos de drogas, de sustancias, pero también hablé de fe, y también puede haber un escape en decir, no, yo creo en mi religión, o en mi fe, o le rezo a las plantas, o a los perros, o a lo que sea, y que es fantástico, pero si hay una evasión constante en eso y no poner los pies en la tierra y no ver a quién tenés al lado, que puede ser alguien que te puede estar ayudando o alguien que no te está contribuyendo en tu vida. De eso va esta cuestión práctica. Y cuando hablamos del eje Piscis-Virgo, hablamos del servicio y hablamos de a quién estamos sirviendo. Y como existen polarizaciones y nos es fácil ir al extremo, es muy fácil decir, no, yo sirvo a todo el mundo y soy el salvador de todos. Gran arquetipo pisciano, por ejemplo. Jesús, que entrega y salva a todos, ¿no? En la cruz. Y uno toma ese arquetipo y se agota. Naturalmente se agota. Y rápidamente, a veces puede durar toda la vida, eso después te cobra la factura. Así que la pregunta es, ¿a quién crees que estás salvando? ¿Estás salvando a alguien más por demás? Y una vez más aparece esta mediación, esta escucha de la propia medida, de la justa medida, de cuándo estamos yendo un poco más de esa raya y cuándo no. Y buenas y malas noticias, esto no es una receta nunca, es una práctica. Y ahí creo que está lo interesante de lo virginiano. Virgo nos va a hablar de lo que hacemos día a día, en concreto, sea levantarse temprano, sea limpiar, sea hacer ejercicio, sea ir al laburo, sea escuchar a personas. Todo eso es parte de una práctica. Y acorde a cómo hagamos esa práctica, con qué conciencia y con qué escucha la hagamos, es lo que obtenemos en retribución, y por ende lo obtienen los que comparten esa práctica con nosotros. Parece que cuando uno dice práctica, dice, bueno, hoy hice mi práctica de yoga, hoy hice mi meditación, hoy canté mis mantras, hoy jugué al tenis, hice pelota paleta. Y práctica es todo. Re pesado no estar diciendo, uy, estoy haciendo una práctica y estoy observando, pero justamente creo que se trata de eso, de algún modo alivianar y tomar conciencia y entender que las personas entendemos justamente las cosas distintas. Y el punto medio de balance que podemos encontrar en eso es lo que construye una cercanía más bella y con más amor. Y a veces eso no ocurre. Hay personas con las que no macheamos, con las que no sincronizamos, y remueven nuestras emociones y no es cómodo, es incómodo. Y eso también es parte del juego. Y también es parte de la responsabilidad poder correrse. El otro día escuchaba que alguien que decía, hay gente con la que no nos tenemos que juntar, o sea, todo bien, respetos,
pero no hay afinidad en este presente de una innovación, de una innovación de los vínculos, de una mejora, de una interacción posible y benéfica. Y a veces lo benéfico viene con un sabor agridulce, porque uno la tiene que pasar mal, enojarse con alguien o lo que fuera, para entender que no era por ahí. Y siempre hay algo que vuelve. Creo que hay algo de cómo manejamos nuestra respuesta reactiva. O sea, si vivo a los tiros y a las puteadas con todo el mundo, no es lo más saludable. A veces hay que poner límites, claro que sí. Eso es lindo, a veces no. Toca enojarse, toca pasarla mal. ¿Y a qué voy con todo esto? Como estamos hablando de una luna llena, en este caso una luna llena en Piscis, hay un punto de choque. O sea, ¿por qué choque? Digo, porque hay un eclipse que no es cómodo, que está tapando la conciencia de lo lunar, en este caso, lo emocional. Entonces, los eclipses son una oposición y las oposiciones siempre nos hablan claramente de lo vincular. Por eso es una época donde va a estar saliendo gente de nuestra vida, entrando gente en nuestra vida. A veces es muy explícito, tipo, no me junté más con alguien. Y a veces es más sutil, en el sentido de que cambia el vínculo, cambia la frecuencia, cambia cómo abordamos eso. Hay personas con las que decir, y mejor no voy a hacer tal comentario, mejor este tema no lo hablamos acá porque sé que va a chocar. Y es esto, puede ser muy duro con la familia, claramente porque son los vínculos de sangre que, que más cerca tuvimos toda la vida y de algún modo esperamos algo. Siempre uno espera. Y a veces eso que esperamos nunca viene o viene de otras maneras. Y bueno, los familiares son esos mejores maestros. Que a veces son maestros que está buenísimo tenerlos lejos y no verlos nunca más. Y a veces se puede llegar a un punto medio. Es un garrón si llegaste al punto de no tener que ver más un familiar. Duele una banda. Y creo que lo más complejo es cómo sostenemos el bienestar interno, porque quizás uno recuerda eso y sufre o se enoja y ya lo intentaste 1.000.000 de veces y sabes que con esa persona no hay negocio, ¿viste? No hay un punto medio y siempre te van a estafar y probablemente la persona sienta que vos la estafás. Es que eso es obviamente lo que uno no ve o no llega a comprender porque es uno el que está choteado emocionalmente. Entonces, eso es también un acto de amor, saber irse, saber tomar distancia, saber comprender esa intención que llevamos y que probablemente uno no vea en su totalidad. Pero una parte importante de este eclipse es cómo potencio lo pragmático, y acá aparece la alta vibración de Virgo, porque es ese día a día, esa semilla que uno quizás no ve o que dice, oh, ¿para qué hice esto? Yo me levanté temprano y hice yoga y me iba a sentir bien y al final me duele el cuello todavía y sí. Y aparece como esa cuestión quizás más infantil, en este ejemplo que doy, que se está perdiendo de ver algo más amplio y complejo, que es la sumatoria de todos los días. Y eso que sostenemos todos los días y podemos devolverle una mirada de reconocimiento, es lo que añade el valor, es lo que va a estar ampliando esa mirada de valor. Y el valor es simplemente reconocerlo, que uno sí está bueno lo que hace y sí está bueno que esté presente. ¿No? Acá otra chica ponía, bueno, dice, me preocupan en uno de los comentarios pone, me preocupan los jóvenes y los excesos y el índice de suicidio. Y justamente tiene que ver con eso, ¿no? Querer terminar con la vida de uno es no valorarla porque hubo otros que no nos devolvieron espejo de valoración, aunque lo hicieron intencionalmente o no. Y
Y justamente el consumo de las drogas tiene que ver con eso, con dejar de sentir, cómo para dejar de sentir toda esa mierda que siento todo el día. Y sí, es preocupante, los jóvenes y los no tan jóvenes, y es parte de este mundo. O sea, yo ahora me estoy tomando un mate y es una sustancia estimulante. Y es lo más común del mundo en Argentina. Y está buenísimo. Pero si me la paso tomando 6 pavas de mate y me la va a reponer, no voy a poder dormir. A mí me pasa que si tomo mate después de las 8 de la noche, duermo mal. Y me encanta, y tomo mate desde grande, no tomé desde chico. Pero no es lo mismo a fumar porro todo el día, o a tomar merca, o a tomar MD, o a tomar un ácido, o a tomar lo que sea que tomes, o vino, qué sé yo. Aparece el tema de los consumos, es algo que está muy presente, en ciertos lugares está reaceptado, hay gente que, entre comillas, lo maneja y es súper funcional y súper hermosa y trabaja y gana plata y cuida a los hijos, y hay otros que, que no, que se han arruinado y lo han arruinado todo. Y esto es muy fino, es muy fino. Yo desde mi ser ideal te diría, ojalá nadie se drogue y, y descubramos que eso, que las sustancias que una droga te genera ya existen en tu cuerpo y se pueden generar de un modo natural sin herir a nadie, sin herirte. Vuelve a ser ideal esto, a ser una fantasía que termina siendo dolorosa si uno quiere imponerla a los demás de un modo automático. Pero sí ocurre en diferentes frecuencias, y si nos encontramos en esa frecuencia, creo que sí hay un enlace del opiciano virginiano y nos devuelve al yo, a uno mismo, entendiendo el entorno en el que se mueve y que va eligiendo y que va construyendo. Creo que es parte de eso. Y acá es donde este eclipse nos dice, bueno, ¿qué patrón hay que cortar? ¿Qué es lo que hay que remover en términos de salud? ¿Y qué es la salud? Todo lo que tiene que ver con lo físico, con lo emocional, con lo mental y con lo espiritual. Todo ese enlace. Y ahí automáticamente se nos devuelve qué prácticas estamos manteniendo día a día. ¿Cómo las puedo observar? ¿Cómo las puedo administrar? ¿Cómo me las puedo apropiar de un modo sano? Creo que la palabra apropiación está buena. Vivimos en... por lo menos yo, y les hablo a gente que me sigue, que voy a... que nunca es así del todo, pero somos medio una mezcla de muchos metamensajes que se nos interceptan. Y al menos yo, que fui a una escuela pública, que puedo decirme clase media, más abajo, más arriba, se me crió en un ambiente y cierto lugar donde se criticaba a ciertas personas con riqueza, etc. Y si uno se quería apropiar de algo era como angurriento. Y hoy día, dando unos pasos más para adelante, digo que está bueno apropiarse, porque apropiarse para mí significa valorar la propia creación. Y no hay nada más natural que un humano que ser creativo y que después administre esa creación que va haciendo. Ese es el juego, después cómo se mantiene. Bueno, justo se conectó ahí Fishu Flor, que para mí es alguien resarpado lo que veo que hace de su creación. Como me pasa, veo muchas personas que conozco a veces y digo, ahí hay algo muy claro de una confianza y una práctica y un sostener. Y, y creo que eso es re lindo de observar. Bueno, y acá eso, hacernos cargos de lo que encontramos en el reflejo del otro, total. Y eso a veces puede ser algo horrible y otras veces es algo re lindo. Y a veces eso nos pertenece y a veces no. Hola Flor. Creo que hay algo de esos reflejos que vemos que sirven de inspiración o sirven de ejemplo por, por oposición. Muchas veces con la familia decir, che, gracias por enseñarme a que esto no está bueno hacerlo. A mí me pasa con mi padre. Mis padres fumaron cigarrillo toda la vida. Fui un fumador pasivo toda mi niñez. Y es un bajón, pero gracias a eso yo nunca fui un fumador. Jamás en mi vida adopté el hábito de fumar tabaco industrial, que me parece de las peores basuras tóxicas que existen.
Y, y me tocó aprenderlo por oposición. Y, y otras cosas aprendí hermosas de mis padres. En la conexión con el arte, con la escritura, con apreciar la belleza, con escuchar. Y que me escuchen, bueno, me escucharon. Y la apreciación por el diálogo. Entonces hay siempre un intercambio y eso está pasando constantemente y uno desde una posición madura y adulta nos toca elegir cuánto regulamos y administramos de esto. Y la temporada Virgo es un gran regalo para dar lugar a ese hábito, a esa práctica y encarnar la bajada a tierra. Virgo es bajar a tierra, o sea, si se encuentran personas Virgo en su vida van a ver que son bien prácticas y eso es una de las grandes bondades y dones de Virgo. La baja vibración de Virgo es justamente el exceso de querer que todo sea perfecto y de sentir culpa y de sentir que está fallando después de haberlo dado todo. Gran desafío en este presente porque hay mucha ventanita de perfección que no es perfecta y una recaída de comparación constante que para el sistema nervioso es muy estresante. Por ende, ahí es importantísimo elegir qué herramientas encontramos para que nos regulen. Y ahí aparecen otra vez la práctica, ¿no? Sé que acá hay gente que está viendo que hace yoga, que hace danza, que hace pilates, que medita o lo que sea que hagas. Todas esas prácticas que no tienen un fin productivo quizás o vendible en lo inmediato, sí tienen una repercusión práctica y concreta. Y eso también es un lugar que está bueno registrarlo y valorarlo. Y ya que estoy hablando del reconocimiento de uno mismo y la valoración y lo propio, acabamos de salir de la temporada Leo y tuvimos un eclipse de sol en Leo, en ese que se vio en España, en el día que lo filmaron y toda la cuestión ahí increíble del cielo. Justamente Leo nos habla de esa luz que emanamos. Y lo que se hackeó en ese eclipse era, bueno, ¿qué está por demás en ese exceso de luz? Que ya no. ¿O qué hay por demás que le estoy dando demasiado vuelta y es otra cosa lo que está por debajo? Y es esa práctica. Y ahora, pensando en qué está bueno reconocer de los hábitos que sí, entra lo virginiano, ya habiendo antes pasado por Leo. Siempre el zodíaco nos habla de una evolución humana. Por eso la energía, Leo nos habla también de la niñez, de la creatividad y la niñez. Un niño súper puro y no estaba pensando, es feo, o es lo que hago. Juega y es libre y es divertido y es presente. Por eso cada vez que creamos algo estamos en una fase leonina de creatividad. Y después viene lo virginiano, que observa los detalles para que eso se sostenga y para que eso prosiga en el tiempo. Y si nos ponemos demasiado críticos enfermos, aparece esto, la frustración del perfeccionismo. Y bueno, creo que cuando aparece demasiado látigo en cuanto a ese perfeccionismo, creo que naturalmente nos está hablando de, bueno, que ¿dónde aprendimos eso? ¿Viste? ¿Dónde no me vieron? ¿Dónde me exigieron de más? ¿Cómo agradezco, suelto y perdono eso? Aunque suene trillado, cliché, new age, gomazo. Hay un trabajo interno porque el entorno nunca va a cambiar del todo. Y sí es necesario poner límites, pero reconocer también eso que bueno, que uno suelta. Y también es la práctica del suelte. El suelte, y es todos los días. A veces eso nos repercute de una manera más orgánica y a veces no, a veces cuesta unos ratos largos del día. Más creo que es interesante. Hay algo, quizás es medio estoico esto. ¿Viste? Los estoicos había algo de
postergar el placer, algo más renunciante si se quiere, y neutro, y desde esa neutralidad siempre después hay algo que se nos devuelve. Yo lo experimento como una flotación de que es estabilidad, básicamente lo que ocurre. Se produce esta estabilidad que naturalmente otorga una sensación de paz al sistema nervioso. Entonces, en esa sensación de paz podemos entender un compromiso más claro con quién somos y con la vida. Y esto es muy bonito, pero requiere su esfuerzo. Y naturalmente en estos días de que hay un estímulo constante, ya sea el celular o los varios trabajos, no, también es interesante nombrar esto, que hay mucha gente que necesita tener varios trabajos, que pagas alquiler, tenés hijos, alquilás. Argentina, o sea, no vamos a dejar de lado lo social real. Hay gente que tiene más voluntad, más pila, más chispa y se reinventa muy rápido, y a otras personas que les cuesta más. Y no es tan fácil salir de eso. Por eso si podemos construir una cuestión que tiene mayor claridad con esa flotación, que de algún modo supo postergar placeres inmediatos, después se nos devuelve. Y no es que digo, el que madruga Dios lo ayuda, sino que hay una construcción ahí. Hay algo que lleva los tiempos, no es como sembrar, es como cuidar tu jardín. Tenés un lugar trabajás con plantas, con la tierra, y eso lleva un proceso, lleva un tiempo, y uno va viendo la belleza de eso. La naturaleza es bien gráfica. Y si estamos en un estado de aceleración muy tremendo, no se puede ver eso. No se puede contemplar, recibir y sostener. Porque hay una cuestión de llegar al objetivo, sacar esto, ganar, tac, y demostrar que gané y que me quieran, y ser lindo, ser linda, que luzca bien. Hay un empuje muy fuerte por eso superficial, y eso va a dialogar en cómo está muy puesta en cada uno, en cómo fue su experiencia para con eso. Tiene que ver con eso, con flotar, con aceptar. Y a veces requiere mucho una práctica. Hay para quienes su práctica será frenar y para otros activar más. Y esa es la escucha para cómo cada uno lleva ese fuego, ese aire o ese agua, ¿no? Si hay mucho fuego, hay mucho movimiento. Si hay mucho aire, también. Si hay mucha agua, hay mucha emoción, pero si esa agua se estanca, es como... Y si hay mucha tierra, hay mucho apoyo constante y cuesta dar el paso siguiente, ¿no? Los elementos nos hablan de eso, de cómo nos apoyamos en este mundo. Estamos encarnados en este mundo, elegimos encarnar o nos mandaron a encarnar, el misterio de la vida. Y bueno, los arquetipos simbólicos nos vienen a hablar un poco de eso, ¿no? De cómo nos tocó ser esto, ser humanos, animales que hacen todo lo que hacen los animales, pero piensa encima. Piensa y se pone ropa. Y nace y necesita como 10 años de cuidado, cuando todos los animales en mucho menos tiempo resuelven. Y bueno, somos esto. Hermoso y horrible al mismo tiempo. Y es mitad y mitad. Y así es, vamos a dialogar mucho con esas memorias de papá y mamá, de los abuelos. Y este eclipse nos trae bastante esa claridad de reconocer qué es nuestro y qué no. Y acá donde decimos qué es nuestro, qué es lo que es mío y lo que es no. Me acuerdo de una práctica
más New Age, que la persona contaba un problema, todo, y el que guiaba le decía, ¿y eso es tuyo? No. Bueno. Y era como soltarlo, ¿viste? Estaba eso porque intentaba visualizar eso de lo que no es de uno. Yo creo que sigue siendo de uno mientras uno se engancha con eso. Y a veces es necesario engancharse para soltarlo. La cuestión es que si nos quedamos enroscados, constantemente enojados con alguien, uno sigue pagando eso. Lo digo por experiencia propia de mucho enganche. Más también me ha tocado desengancharme. Y al ser esta luna llena en Piscis que acarrea la emoción del colectivo concreto, hay algo ahí que se va a estar yendo con esa posibilidad. Por eso es una lunación que habla mucho de vínculos que pueden terminar. Porque en el fondo lo que nos está diciendo ese fin de ese vínculo habla de una herida interna que uno tiene y que se manifiesta en ese espejo afuera. Y bueno, también hay un aspecto a Urano en esta lunación. Y Urano que ya pasó a Géminis, que es el gran acelerador del rollo mental, del viaje mental y también de propuestas a futuro, naturalmente trae un montón de movimiento, de caos. La cuestión es cómo aprovechamos ese caos para que se vuelva creativo y nos permita una creación. Me parece importantísimo decir, ya que apareció acá con las personas que están comentando, esto de las heridas de lo familiar, de papá y mamá, de no haber sido reconocidos, cómo eso uno lo porta inconscientemente y nos genera reacciones. Y creo que las redes sociales a veces salta mucho la ficha de eso, ¿no? Porque es natural que haya agresión, porque es re fácil agredir en redes sociales. Agredir o ser agredido, ¿no? En comentarios. Y a veces es muy, muy gráfico y está ahí a la mano. Y a veces nos pasan con personas queridas que nos critican lo que hacemos o que hacen chistes por demás, que como que te deliran. Y que naturalmente le restan el valor a lo que hacemos. Y después va a estar cuánto uno se enganche en eso. Y creo que ahí viene la observación, de dice, ¿cómo está respondiendo mi cuerpo con eso? ¿Cuánto se engancha? ¿Me quedo mucho? ¿Me quedo poco? ¿Me importa? ¿No me importa? Creo que ese campo es un campo muy, muy directo para observarlo. Y es lo que posteriormente nos va a devolver también ese lugar creativo donde podemos recibir esa vuelta a nosotros, ese reconocerse, ese valor propio, y desde ahí volver a crear. Entonces, ahí vuelve lo práctico, ahí vuelve el Virgo. Y vuelvo a lo mismo, lo más importante de esta energía Virgo, de este momentum, es nuestro día a día, cómo viene nuestro día a día, qué estoy necesitando, qué es preciso mejorar de mi salud, de mi alimentación, de mi sueño, de mi actividad física, de mis prácticas, que pueda registrar como una meditación. Hay gente que dice, bueno, ¿qué es meditar? Quedarse sentado y cerrar los ojos y no pensar en nada. No, es una forma. Pensar vas a pensar siempre. Está buenísimo meditar así en silencio. Está buenísimo meditar con meditaciones guiadas. Está buenísimo meditar con mantras. Yo hago esas. Medito con mantras, medito con meditaciones guiadas de Joe Dispenza en YouTube gratis. Todo esto que estoy diciendo gratis, está al alcance de la mano. Y para otra persona meditar puede ser dibujar, puede ser arreglar su jardín, puede ser salir a caminar. Lo importante es la conciencia que le des a esto. Ahora, si vos le das la conciencia y el foco, se van a mover cosas. Si te sentás en silencio, todos los días se van a mover más cosas. Porque hay otra conexión que es re biológico esto, de las frecuencias de onda de nuestro cerebro y que naturalmente devuelven un estado creativo que después se refleja en lo más crudo, concreto de la realidad.
por eso creo que es cómo nos devolvemos. Y cómo hacemos esto, cómo conservamos nuestra energía y cómo nos enganchamos. Creo que es importante esto. A medida que uno va creciendo, todos los que estamos, veo por los que algunos que conozco acá, otros no, muchos somos más 35, 40, esas edades. Y ya el combustible corporal disminuye. Y es necesaria la regulación. Y si uno no regula, uno colapsa. Y es algo orgánico. Entonces hay algo de administrar el colapso. Y esa administración del colapso, naturalmente, también dialoga con la sabiduría que uno puede tener por el recorrido en la vida. También puedes tener 50 años y ser un re imbécil. Vamos a decir esto, no quiere decir que tengas 80, 50 o 100 seas un genio. Pero cuando nos encontramos con personas de 80 años que se trabajaron, da gusto estar con ellas. Hay mucha belleza ahí. Es como un niño, la vejez y la niñez se juntan. Pero si encima hay una persona vieja que tiene sabiduría, es bellísimo estar con ellos. Y también esto podemos llevarlo a cada uno al momento que estemos de la vida, tengamos 40 años, 32, 35, 22. Hay algo ahí porque en el fondo el espíritu es atemporal. Excede a este cuerpo en base. Saludo a mi primo virginiano que fue a ver a Divididos ayer. Él no cree nada de todo esto que yo digo, pero me ama y yo lo amo y ahí me saluda. El cumpleaños ya, el sábado. Entonces hay algo muy importante de esa práctica que sostenemos. Y ese registro. Y esa práctica nos devuelve este conservar esa energía, ese enganche lo menos corto posible en la rumiada mental gomazo. Y acá hay una ilusión acá, porque muchas veces vivimos enganchados todos los días y está el enganche y eso es una trampa, porque me enganché y después digo, qué pelotudo, me enganché 7 horas y me doy cachengue por eso. Y ahí está la trampa. Porque después hay instancias de iluminación que son bellísimas. Y para mí el juego es cachar de esas partes de belleza y después regalárselo a esos momentos de sostener la práctica que aparentemente no son el disfrute, pero sí son el disfrute porque es lo que sostienen. Es como tenés sucia tu casa y decís, qué paja limpiarla, pero después limpiaste y decís, qué bueno. Hay gente que le gusta limpiar. Sean mis amigos, vengan y ayúdenme a limpiar. Pero cuando limpio, hay una conexión con la felicidad. Limpiar o lo que no te guste hacer, o que te cueste, o pintar. A mí me cuesta pintar la pared. Una pared de un patio que digo, tengo que pintarlo, y no lo hago. Hay gente que lo hubiera hecho 15 veces en un mes, y yo no lo hice. Pero hice otras cosas. Y no me voy a maltratar por ello. Y hay algo muy importante. Hace poco escuché de alguien que es alguien muy inteligente y muy práctico y también sufrió mucho y dijo, y un día dije, yo no me voy a maltratar más. Y esa fue una clave tremenda en su sanación y en su recuperación de lo que tuvo que atravesar. Y esa es la magia virginiana. Es la gloria de este sostén y este orden práctico. Así que, queridos, queridas, voy a dejar el video por acá. Pueden hacer preguntas, va a quedar grabado. Y cuando sea que vean esto, recuerden, es muy importante qué práctica están haciendo. Y viene bien siempre escribir. Si sos muy mental, está bueno escribir en el día y dejar que eso se vaya por el río de la renovación. Nos seguimos viendo por acá. Mi intención es hacer transmisiones más seguido. Es este medio bastante práctico y presente en un mundo de velocidad innecesaria. Está bueno darse el tiempo y escuchar. Y si quieren una sesión
de carta natal, revolución o tránsitos, me escriben y hablamos sobre eso y nos metemos en la profundidad de su carta. Un abrazo grande, gracias.